la generación de cristal. Antes, a ver, compadre, los viejos de antes, los señores de antes, que ahora resulta, es que mi generación se está levantando. Tu generación no puede arreglar ningún problema. Tu generación lloriquea cuando le cortan el internet. Tu generación lloriquea cuando se les cae el Minecraft. Tu generación lloriquea cuando le hablan mal a un alumno. ¿Qué vas a hacer ante una guerra? ¿Qué vas a hacer ante un escenario catastrófico? Nada, porque no saben hacer nada más. Las nuevas generaciones no son lo que eran antes. Las nuevas generaciones le faltan el respeto a sus mayores o se ofenden por todo. Ya uno no puede dar su opinión de nada porque por todo les da ansiedad o depresión. La generación de cristal no está preparada para escuchar esto. Primero de todo, ofenderte por cualquier cosa da a entender que eres una persona muy débil, ya que eres incapaz de tolerar cualquier actitud, opinión o forma de ser que no sea parecida a la tuya. Además de eso, ¿de qué sirve ofenderte? Antes esto era mejor, ¿no es así? Las personas se aguantaban más, nada los ofendía y no se quejaban por nada. Nosotros somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual. Somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Somos la generación que respetábamos a los que peinaban canas. Somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y han vivido bien. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Cosas así he escuchado anteriormente, pero lo anterior no es del todo cierto. Creo que las personas olvidan cosas importantes. Anteriormente también estaban muy normalizadas muchas acciones erróneas, como por ejemplo las conductas del machismo, como que un hombre golpeara a su esposa. Las personas anteriormente eran aún más racistas, pero sobre todo, anteriormente no podías opinar de todas las cosas que estaban mal o de las acciones que eran incorrectas. Anteriormente era visto como algo normal, que el único destino de las mujeres era dedicarse al hogar, a servir a su esposo y ser bonitas. El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades. Quiero aclarar que esta perspectiva estaba y está muy mal, aunque como mencioné en un video anterior, estos comerciales existen porque eran socialmente aceptados y eran un reflejo de la percepción de aquella época, y así como esta existían muchas otras conductas reprobables. En el pasado también las personas eran aún más racistas. Pero entonces, ¿por qué creemos que las cosas en el pasado eran mejor? Recuerdas que las cosas eran mejor antes, porque tus memorias están arraigadas a momentos particulares de tu vida, como por ejemplo, tus memorias que tienen una carga emocional agradable. Recordamos mejor las cosas que tienen cierta carga emocional, ya sean momentos no tan buenos, como cuando tenías que estudiar las tablas de multiplicar. ¿Qué dice ahí? La P con la E, la L con la O. La T con la A. ¿Qué dice entonces? Tomate. Pero también recordamos mejor momentos con una carga emocional agradable, como cuando eras niño y jugabas con tus amigos, como cuando eras más joven y tenías otra perspectiva de la vida. Sin embargo, a pesar de que los eventos con cierta carga emocional son recordados con mayor detalle y por tiempos más prolongados, el contenido de estos recuerdos suele tener errores importantes, ya que a pesar de ser una memoria detallada, no cuenta con la exactitud necesaria como para ser considerada como una memoria fotográfica, sino que es más bien una reconstrucción de lo que ocurrió. Es decir, nuestros recuerdos no son necesariamente una representación exacta de cómo sucedieron las cosas, por lo que las cosas no necesariamente eran tan buenas como las recuerdas, aunque ya hablaremos con más detalle de por qué sucede esto en otro momento. Las personas en el pasado también padecían ansiedad y depresión y se quitaban la vida, pero no decían nada, porque ir al psicólogo o ir al psiquiatra no era bien visto. Incluso actualmente existen muchos estigmas respecto a la salud mental. Es por eso que a mí no me gusta hablar mucho de este tipo de temas, porque a pesar de ser importantes, nací y crecí en un contexto en donde tienes que ser fuerte, en donde no se pueden hablar de este tipo de cosas, en donde no tienes que llorar, en donde se arreglan los problemas con violencia. Sin embargo, ocultar problemáticas que son importantes por una perspectiva personal dificulta su resolución. No porque yo ignore los problemas de un amigo o una amiga, sus problemas van a desaparecer de repente y un día no se va a quitar la vida.
Ignorar los problemas no los resuelve, todo lo contrario, evita que podamos verlos y que podamos resolverlos. Yo no soy la persona más amable del mundo, pero hasta un desgraciado como yo entiende esto. Como mencioné anteriormente, no me gusta hablar de este tipo de temas por el lugar y el contexto social en donde muchas personas como yo nacimos, en donde las personas confunden el ser amable y el ser comprensivo con el ser débil. Muchos de nosotros nacimos en un contexto social muy similar, en donde no podías ser tan amable, en donde si te molestaban te tenías que defender. Si en la escuela alguien te golpeaba, la única manera de lograr que te dejaran de molestar era defendiéndote de la misma forma. No importaba si ganabas o perdías, te tenías que defender por el uso de la fuerza, porque si no lo hacías, de todas maneras te iban a pegar en tu casa. Pero ¿y si esto hubiera sido distinto? ¿Y si los padres hubieran educado de una mejor manera a sus hijos para que estos nunca hubieran agredido a nadie y de esta manera nunca hubiera existido la necesidad de defenderse por el uso de la fuerza? ¿Y si el mundo hubiera sido menos violento? ¿Y si las personas hubiéramos usado la razón antes que la fuerza? ¿Y si todas las personas fuéramos más razonables y no confundiéramos el ser amable y el ser comprensivo con el ser débil? Esto suena muy bonito, ¿no crees? Pero sé que existen muchos factores que hacen que esto no sea del todo posible, o al menos no actualmente. Yo sé que la vida no es color de rosa y que en la vida existen situaciones en donde tienes que ser muy fuerte, física y mentalmente, y que existen personas que si ven algún rasgo de debilidad se pueden aprovechar de ti y que no se van a tocar el corazón por hacerte daño. Muchas personas piensan que basta con decirle a una persona que no te ofenda, que no te agreda y que de esta manera te va a dejar en paz, como por ejemplo un mal truco psicológico para calmar a una persona. Truco psicológico para comandar respeto en una discusión. Si quieres que alguien que está muy enojado se calme, pausa 3 segundos, míralo a los ojos con expresión neutral y pregúntale, ¿qué quieres que pase ahora? La mayoría de veces están tan concentrados en su emoción que no piensan en las consecuencias de su comportamiento. Apenas piensan en las consecuencias, la mayoría se calmará de inmediato. Nadie, absolutamente nadie. Yo después de seguir ese buen consejo. Lo más probable en el caso anterior es que la otra persona interprete esto como una agresión y la situación se agrave y termine en violencia física. Esto más que nada en el caso de los conflictos entre hombres, porque el mundo es así, el mundo es violento. Por eso comprendo a las generaciones anteriores, porque sé que las generaciones anteriores comprenden lo violento que es el mundo. Pero también entiendo a las nuevas generaciones, porque la vida no tendría por qué ser de esa manera. En ocasiones normalizamos y aceptamos cosas y situaciones que pueden mejorar. La vida no es justa, esa es la verdad, pero muchas cosas pueden mejorar. Pero si nadie dice o nadie hace nada, las cosas no van a cambiar. Las cosas no cambian por el simple pasar del tiempo, son las acciones las que llevan a las situaciones al cambio. El mundo es un lugar violento, y negar esto sería no querer ver lo evidente. En el mundo existen personas que se aprovechan de los más débiles y que no tienen compasión por ninguna persona. Esto existe actualmente y ha existido en el pasado. Sin embargo, no porque el mundo sea un lugar violento, nosotros tenemos que ser indiferentes a todo lo demás que sucede. En el pasado existían también personas que no estaban del todo cómodas con diversas cosas, pero no decían nada, o bien si lo decían, su voz no era escuchada, porque a nadie le importaba. Mujeres que quizá querían hacer algo más con su vida y no solo atender a un hombre a quien no amaban, pero de quien dependían económicamente y quien encima de todo las golpeaba. Una situación en donde se confundía el concepto del amor con la dependencia y pensaban erróneamente que ese era su lugar en el mundo, porque aunque legalmente no existía ninguna diferencia entre ellos, sí existían limitantes sociales, como la creencia que el destino de las mujeres era solo la atención del hogar. Y como mencioné anteriormente, la sociedad era aún más racista. Won the Olympic gold medal in Rome, Italy. Olympic champion, the Russian standing right here, and the Pole right here. Is Poland considered a communist country? Yeah. Yeah, I'm defeating America's so-called threats or enemies. I took my gold medal, thought I'd invented something. I said, man, I know I'm going to get my people freedom there. I'm the champion of the whole world, Olympic champion. I know I can eat downtown now. And I went downtown that day, had my big old medal on and went to restaurants. At that time, black things weren't integrated. The black folks couldn't eat downtown. And I went downtown, I sat down, and I said, a cup of coffee, hot dog. The lady said, we don't serve Negroes. Ejemplos así existen muchos, y el nunca cuestionar las cosas que nos han enseñado nos puede llevar a cometer los mismos errores.
Como la frase respeta a tus mayores. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendrías que respetar a una persona por el simple hecho de ser mayor que tú? No me malinterpretes, no quiero decir que vayas por la vida agrediendo y ofendiendo a todo mundo, sino todo lo contrario, tienes que respetar a todas las personas sin importar su edad. Y no porque una persona sea mayor que tú, te puede faltar el respeto solamente por ser menor, o que una persona mayor no cometa errores, o que todas sus acciones solo por ser mayor sean correctas. Madre, me tienen hasta la verga. Así querían estar. ¡Cállate! 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 ¡Apégate! ¡Cállate! ¿Dónde está la p***? Se nos va a cargar la... Quítate de aquí. Señora, déjela. ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No me sigas! ¡Siéntate! Porque no hay nadie aquí. ¡Soy la mera! ¡Siéntate! ¡Háblale! Existen personas que sin importar su edad, no son del todo buenas personas, que insultan y agreden a todo el mundo por cualquier motivo, y que piensan que los más jóvenes no les pueden decir nada, porque ellos son mayores y han vivido más, y por este simple motivo, piensan que todo lo que digan o hagan es correcto. Si eres más joven y les haces ver sus errores, para ellos serás una persona irrespetuosa, pero ellos sí pueden insultar o desquitar sus frustraciones con las personas más jóvenes, y a esto le llaman educación. Existen personas que a pesar del pasar de los años no maduran, no cambian y no aprenden de sus errores, solamente envejecen. Personas que piensan que lo saben todo solamente porque son más viejos y a quienes no les puedes decir que su manera de actuar no es la adecuada, que no deberían predicar discursos de odio o discursos despectivos y discriminativos. Pero si les dices esto, para ellos eres de cristal. Las personas confunden el marcar los límites, el no dejarse ofender, el no reírse ante las agresiones, con el ser de cristal. No tienes que soportar que la gente te agreda o te ofenda solamente porque quieren, solamente por ser mayores, solamente porque necesitan desquitar sus frustraciones o solamente porque sus ideas sean distintas a las tuyas. No deberías soportar los insultos o las agresiones físicas de las personas, y el permitir que esto ocurra sin decir nada al respecto no te hace más fuerte. Todo lo contrario, las personas no te van a dejar de agredir si no les marcas los límites, y aunque en principio nadie tendría por qué agredirte, nadie tendría por qué insultarte. A veces normalizamos decir cosas despectivas, cosas racistas, discursos de odio, etcétera, etcétera, y queremos que las demás personas soporten nuestro comportamiento. Y si los demás no soportan nuestra mal manera de actuar, es porque ellos son débiles y frágiles como el cristal, y no porque nosotros seamos quienes estén equivocados. Es curioso, ¿no crees? No es que actualmente no puedes dar tu opinión de cualquier cosa, es todo lo contrario, pero si dices cosas despectivas, cosas machistas, cosas homófobas, racistas, etcétera, etcétera, las personas te lo van a hacer notar, y no es porque las personas se ofendan por todo, sino que en un principio, estas conductas que están muy normalizadas no son correctas. No es que no puedas dar tu opinión, pero si tu opinión va cargada de prejuicios, de conductas de odio, de racismo, de machismo y de otras actitudes despectivas, otras personas también darán su opinión sobre las cosas que tú estás diciendo, y no porque antes las personas no se quejaban de esto, o que antes las personas no les molestaba nada, sino que antes las personas no podían expresar su opinión libremente sobre las cosas que consideraban incorrectas. Actualmente, los medios de comunicación permiten expresar la opinión de las personas, algo que no ocurría en el pasado. Es por eso que hoy en día podemos conocer problemáticas que han existido durante muchos años, pero que habían permanecido en silencio. Ojo, también hay que saber cuál es el desencadenante de aquello que nos ofende, porque en ocasiones puede existir una mala interpretación de los hechos. Y también existen personas caprichosas, con poca tolerancia a la frustración, en esta generación y en generaciones anteriores. Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que yo te estoy pidiendo para que te haga de comer bien. Todavía no pagamos lo de la... No me importa, pues consigues dinero no sé de dónde. Pero para eso eres mi marido, ¿no? Sí, ya. Ya, es que es en serio. No, ¿cuál fin de semana? Lo quiero ahorita. ¿Quieres que te haga de comer bien? Lo compras. Es la mejor licuadora. Ya investigué y es la mejor. Hamilton es la mejor licuadora. ¿Sí? No, ¿cuál fin de semana? Me lo vas a llevar ahorita. Ya, llévatela. Consigue dinero de donde sea, me vale. ¡No! ¡Ya, llévatela! Te estoy diciendo que es la mejor licuadora. No tengo dinero. Por favor, Jesús, ya vámonos. Llévatela. Mira. Mira nada, no, mira ¿cuáles opciones? Ya investigué y es la mejor. Por eso, ¿Pero qué nada? Jesús, ya vámonos. Por favor, te digo que es la mejor, confía en mí. Pero venimos dentro de 15 días. Tu mamá me había dicho que eras bien codo, pero no manches. ¿Es en serio? O sea, no puede ser. Tarjetazo. Ya,
Ay, Sí, pero todavía tengo que pagar la me vale, Chucho es la mejor, entiéndelo, te voy a hacer cocinar mejor. ¿Quieres que te haga cocinar rico? ¿Ya viste las opciones que tiene? Te voy a poder hacer los chiles en nogada, mira, tiene para grindear, ¿eh? ¡Ya, vámonos! ¡Carajo! Sí, yo también. Chucho, no puede ser que estés así conmigo, nos acabamos de casar y me vas a hacer esto. Una licuadora. No me vale, me tienes que comprar esa licuadora. Pues tarjetazo, le pides dinero prestado a tu papá, me vale, pero ya me la quiero llevar. No puede ser que seas así conmigo. Por favor. Pero encasillar a toda una generación con las características anteriores, fingiendo que todas las personas de la nueva generación son así, no es correcto. En esta generación también existen personas muy inteligentes que no se dedican a bailar para el entretenimiento de las masas, personas que representan de una muy buena manera a las nuevas generaciones y que piensan distinto a las generaciones del pasado, solamente que no vemos a personas muy inteligentes en redes sociales, porque las plataformas favorecen el entretenimiento de las masas. Además, siempre han sido muy pocas las personas que generan cambios interesantes en el progreso humano. Solamente no les prestamos atención. En lugar de eso, siempre nos ha gustado entretenernos a las generaciones anteriores con la televisión y a las nuevas generaciones con las redes sociales. Corresponde a las nuevas generaciones tomar en cuenta las cosas que necesitan cambiarse de la sociedad, las cosas que pueden mejorar, errores que no se deben repetir, para que así la vida pueda ser mejor de lo que fue anteriormente. Y de la misma manera en que las nuevas generaciones juzgan las acciones de las generaciones anteriores, las acciones de esta generación serán juzgadas por las generaciones venideras. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.